Gracias te damos, Señor, porque tú eres el primer interesado en que nosotros recibamos tu palabra, que los niños vengan a ti. Señor, tú pediste que no se lo impidiéramos, y en esta hora, lejos de impedirlo, yo quiero orar por cada maestro, Señor, que se dispone a llevar a los niños hasta donde estás tú, a permitirles, Señor, conocerte, cuestionarte, sacar sus dudas, Señor, y poder recibir de ti una palabra. Bendícelos, úsalos, Señor, a sus maestros, toca los corazones de cada niño, y en esta hora te pedimos que tú nos animes también por medio de tu palabra a seguir adelante, en medio de nuestras luchas y nuestras batallas. En tu nombre precioso te doy gracias. Amén y amén. Amén, hermanos. Pueden los niños entonces pasar a su clase. Amén. Y yo quisiera invitarlos a que abramos nuestra Biblia en Filipenses 3. En Filipenses 3 encontramos un capítulo que nos anima, que nos reta, porque en ese capítulo Pablo nos deja ver se le llama tomografía, que es el ver el interior de su mente, de su cabeza, lo que sucedía. Y a mí me gustaría que leyéramos desde el versículo 7 hasta el versículo 14. Y si gustaría seguir con sus ojos la lectura, dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y yo quería compartirles en esta hora, hermanos, acerca de la persistencia, de cómo nosotros podemos persistir. Y la persistencia, ¿verdad? Pues es un esfuerzo, una insistencia consistente para perseguir lo que estamos buscando. Y dice Pablo: espero alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó. Y cuando vemos la vida de Pablo, un hombre que dedicó su vida, al menos una buena parte de su vida, a predicar, a ir, le costara lo que le costara. Y vemos a Pablo, todo lo que nos platica, y los naufragios y los azotes y las prisiones y el hambre y la persecución y el esconderse y el ser calumniado y todo eso. Y vemos que Pablo está hablando acerca de algo para lo cual Cristo lo había llamado, lo había rescatado. Y a veces podemos pensar que estos versículos dice: no pretendo haberlo ya alcanzado, y lo traducimos un poquito como al tema de la salvación. Y entendemos que a veces erróneamente, ¿verdad?, que la salvación es algo que tú tienes que estar ahí luchando y batallando y haciendo. Pero la verdad es que Pablo no estaba haciendo todas estas cosas, no estaba entregando su vida, no estaba poniendo su cuerpo para sufrir los padecimientos de Cristo Jesús, no para tratar de obtener la salvación, sino que él entendía, y es lo que dice ahí, ¿verdad? El 12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual también
fui también asido por Cristo Jesús. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que entendía Pablo? Que él había sido alcanzado, no solamente en función de, yo soy salvo yo soy salvo del infierno, yo soy salvo de un castigo eterno, yo soy salvo de estar alejado de Dios, sino que él sabía que él había sido salvado para algo. Y eso nos debe cambiar a todos, y no es de que lo que él estaba haciendo era para alcanzar la salvación, sino que él entendía que la salvación tenía un propósito, le daba un propósito. Y déjame decirte que tú tienes un propósito de parte de Dios para tu vida, único y especial. Y la salvación de Cristo Jesús, Pablo lo entendía todo, ese gran precio que fue pagado por Cristo Jesús, no solamente para hacernos sentir bien, no solamente para que tú pudieras andar por el mundo diciendo, qué padre, tengo a alguien que me ama, Dios me ama de tal manera, sino es algo maravilloso pensar que más de esto Dios nos incluye a ti y a mí en su plan para alcanzar el mundo. Y no solamente eso, sino que, también en Efesios, de verdad, Pablo menciona cómo nosotros y la iglesia somos llamados a ser testigos a las huestes celestiales, al universo entero, dar testimonio de su gracia. Y entonces Pablo entendió que él tenía un propósito, que la salvación de su vida por medio de la muerte de Cristo Jesús era para poder alcanzar ese propósito, pero ese propósito, hermanos, no es algo que venga fácil. Este propósito no es algo que se nos da, que está envuelto y nos va a llegar un día. Es algo por lo cual hay que esforzarnos, y es ahí donde entra la persistencia. Pablo está diciendo, yo necesito esforzarme por alcanzar lo que está adelante, ¿verdad? Sabiendo que, la salvación y la obra redentora de Cristo Jesús es la puerta de entrada, no es la meta, sino que es la puerta de entrada para empezar el camino en el propósito de Dios para mi vida, y no va a ser fácil alcanzarlo. Hay muchas cosas en este mundo que no suceden fáciles. Hay sueños que Dios pone en nuestra vida, una visión, algo que hay un deseo en nosotros por lograr algo, y vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar dificultades. Hermanos, pero ¿qué diferencia hace tener este llamado y este propósito claro en tu vida y no tenerlo? Porque Pablo no era alguien que andaba preguntándole a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Él tenía claro lo que debía hacer. Y entonces cuando tú y yo tenemos claro lo que Dios nos ha llamado a hacer, incluso los obstáculos se vuelven en una motivación, porque sabemos que son batallas, porque sabemos que hay el enemigo poniendo trabas, porque ¿verdad? De alguna manera estamos en una batalla y se le está ganando, y es una batalla que se está venciendo en el nombre del Señor. Y entonces encontramos que cuando yo tengo claro mi propósito y para lo cual Cristo Jesús me ha rescatado, se vuelve incluso una prueba para aumentar mi fe, los problemas, los obstáculos, lo que pueda suceder en mi vida, porque lo vuelvo a mencionar, no esperemos que vaya a ser algo sencillo. No lo fue para el apóstol Pablo, no lo fue para nadie que aparece en este libro. El propósito de Dios llamó a hombres comunes, a pastores, a guerreros, también llamó a reyes y a sacerdotes, y les dio tareas enormes. Es lo que encontramos en la Biblia. Historias de personas como usted y como yo, con un llamado de Dios, y en ninguna de esas historias tú vas a ver que fue fácil. En ninguna de esas historias tú vas a ver que todas las cosas le cayeron solamente del cielo. Hubo batallas, hubo decisiones que tomar. Y entonces, hermanos, necesitamos nosotros ser persistentes. Necesitamos nosotros entender que hemos sido salvos con un propósito.
necesitamos encontrar ese propósito y necesitamos persistir en ese propósito, entendiendo que no va a ser fácil, entendiendo que no nos va a caer todas las cosas del cielo, a pesar de que la Biblia dice que hemos sido equipados, ¿verdad?, para el llamado que Dios nos ha dado. Tú y yo tenemos todo lo que se necesita. Eso también es algo maravilloso, el pensar que tú y yo tenemos y Dios nos ha dado todo lo que queremos, todo lo que necesitamos para cumplir ese propósito, ¿verdad? No es todo lo que queremos, sino es todo lo que necesitamos para cumplir ese propósito. Pero a pesar de eso no va a ser sencillo. Una de las claves que vemos en poder alcanzar este propósito es la oración. Y Jesús habló acerca de la oración, y cada vez que, en varias ocasiones que Jesús habló acerca de la oración, Él mencionó y ligó la idea de la oración con esta idea de ser persistentes, de ser insistentes, ¿verdad? Se nos vienen a la memoria dos historias, dos parábolas que Jesús dijo en referencia a insistir en cuanto a la oración. Tenemos en la historia de la viuda y el juez, incluso lo califica como un juez injusto. Era un juez malo, uno de estos hombres que no temía a Dios, que quién sabe cómo le había hecho para llegar a ese puesto, quién lo había puesto a él como juez, pero era alguien de esas personas que inevitablemente te vas a topar a lo mejor en la vida. Y así pone Jesús este ejemplo de un juez malo, pero una mujer que estaba sufriendo una injusticia, y lo que ella hizo fue ir todos los días. Y estaba lloviendo y estaba haciendo un poco de frío, y ahí estaba ella. Y estaba haciendo mucho calor, y ahí estaba ella. Y había mucha gente, pero ahí estaba ella. Y otro día no había nadie, ahí estaba ella. Y en esa insistencia, dice Jesús, que ella recibió, incluso de este juez malo, de este juez injusto, recibió, ¿verdad?, la oportunidad de que se le hiciera justicia, de que ese hombre le escuchara, de que ese hombre finalmente le hiciera un fallo a su favor. Y tenemos también la historia, ¿verdad?, esta historia bastante extraña. No sé si Jesús vio a alguien conocido allí o estaba aludiendo a alguien. Esta historia de un amigo que recibe una visita y va y le toca al amigo. Esa historia a mí siempre me sorprende. Imagínense, yo la verdad no creo, yo creo que tendrías que vivir en otro contexto diferente, pero imagínate que tú recibes visita y necesitas ir a la casa de otra persona y ya está dormido, y eso no te detiene. No había teléfonos, no había correos electrónicos, era ir y tocarle. Y verdad, Jesús se toma la molestia de mencionar y ahondar en esta historia, y le dice que el hombre al que venían a tocar a su casa ya estaba acostado, estaba con su familia, de estas veces que no quiere molestar a nadie, despertarlos, pero él tenía un amigo, toque y toque y toque y toque. Y si él no iba a despertar a su familia, el amigo que estaba afuera lo iba a despertar. Y dice que fue tanta la insistencia de este hombre que su amigo se tuvo que levantar a darle lo que necesitaba. Y es sorprendente, hermanos, los ejemplos que nos da Cristo Jesús acerca de la persistencia. Y déjeme decirle que la persistencia es un principio que aplica para muchas cosas. En la música está el debate entre el talento y la persistencia. El talento es la gente que yo como maestro me he topado con alumnos, niños chiquitos que desde la primera vez que agarran un instrumento musical se ve que tienen una facilidad, se ve que van a llegar lejos. Y tienes otros niños que les das el instrumento y dices, no, ¿sabes qué? Mejor mira, si quieres salte un rato a jugar fútbol allá afuera, y espéranos aquí en lo que terminamos la clase. Y tienes esos dos niños, y al final, con el correr del tiempo, la persistencia es la que se sobrepone al talento. El talento que no va acompañado de persistencia no llega tan lejos como la persistencia, aunque no vaya acompañada de talento. Es una regla de vida.
Es una regla que aplica en tantas áreas de la vida, hermanos. Leía yo la historia, no sé cuántos conocen los chocolates Hershey, y yo recordaba que ya la había escuchado y solamente busqué ahí, pero este hombre que funda la compañía Hershey, Milton Hershey se llamaba, él intentó abrir una empresa primero en Filadelfia y tronó, no le funcionó. Después en Nueva York y tampoco le funcionó. Después en Chicago y tampoco le funcionó. No era tan fácil en ese entonces adquirir créditos. Realmente eran golpes muy duros en la vida de este hombre cada vez que hacía la inversión para empezar un negocio y quebraba. Finalmente regresa a su ciudad natal donde estaba su mamá, su abuelita, y empiezan a hacer dulces y de ahí le pega. Y esa primera empresa que hace la vende y ya después con lo que vendió en esa primera empresa él puede fundar lo que conocemos ahora como los chocolates Hershey. Y es sorprendente la historia de él porque él no solamente tuvo su empresa y trató bien a sus empleados, no sé cuántos saben que él construyó una ciudad para todos los que trabajaban en su empresa y construyó escuelas y parques y fue un modelo de comunidad, la ciudad Hershey, por la visión de este hombre. Pero esa visión no se hubiera concretado si este hombre al primer descalabro ahí económico se hubiera rendido. Si después de empezar su negocio en Filadelfia y luego intentarlo en Nueva York, hubiera dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí, yo mejor me busco un trabajo, soy empleado de algún lugar. No se hubiera concretado, no hubieran sido bendecidas todas esas familias que fueron alcanzadas por medio de la bendición de esa empresa de Hershey y todo lo que resultó. Fue un hombre que fue persistente, hermanos. Y no sé si en tu vida hay cosas que tú has abandonado, que tú te diste por vencido, pero que Dios no ha quitado el dedo del renglón. Y yo quiero decirte a ti, si tú piensas y tú sientes en algo acerca de parte de Dios, que tú estás a punto de rendirte o ya te rendiste, quiero decirte que hay una esperanza. Cuando Jesús igual está hablando acerca de la oración, Él da 3 principios que básicamente se pueden resumir en el mismo principio y la misma idea. Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él da estos 3 paradigmas y es una promesa, hermanos, gloriosa. Incluso podríamos pensar que es así como muy simplona. Ay, ¿a poco sí nomás se necesita pedir? ¿A poco sí nomás se necesita buscar? ¿Cómo es que Jesús puede prometer que con que tú llames se te va a abrir? No sé, incluso por el contexto aquí de nuestra iglesia, los mensajes que hemos recibido, es un poquito como lo tomamos con un poquito de advertencia, alguien que toma muy literal esto. Pero es algo que Jesús mismo dijo. Es una promesa que Jesús nos dio como sus hijos. Pedid y se os dará, ¿verdad? Buscad y hallaréis. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos entender la persistencia y en estas 3 palabras yo quisiera que estudiáramos y pensáramos y nos lleváramos en nuestro corazón lo que debemos hacer para todo aquello que el Señor ha puesto en nuestra vida para hacer, para todo aquello que el Señor te rescató para que pudieras hacer como lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Primero sabemos que necesitamos pedir, hermanos. En Santiago 4:3, no sé si alguien pudiera ayudarme a buscarlo. Santiago 4:3. Es una palabra dura, pero necesaria. No sé si alguien pudiera leerlo en voz alta, que ya lo haya encontrado. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Amén. Esto que está diciendo ahí Santiago, ¿verdad? Que a veces estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo y no recibimos. ¿Por qué? Dice Santiago, nos da la clave. Estamos pidiendo mal. Entonces,
Ya no aplica la promesa de Jesús de pedir y se os dará. No, sí. No más que el Señor, como un buen padre que sabe las cosas de las que nosotros tenemos necesidad, y es lo que busca darnos, es lo que Él quiere darnos. ¿Por qué habría de darnos algo que no nos conviene? ¿Por qué habría de darnos algo que nos va a separar de Él, o incluso algo que nos puede destruir? Dice Santiago, ¿verdad?, que estamos pidiendo mal basados en nuestros caprichos, en nuestra tan corta visión. Estamos para gastar en nuestros deleites, en las cosas que son temporales, que duran tan poquito, y le estamos invirtiendo tanto tiempo en pedir algo que ni siquiera nos va a durar, algo que ni siquiera vamos a disfrutar, hermanos. Sería en verdad una pena aplicar la persistencia y gastar nuestra vida pidiendo algo que el Señor no quiere para nuestra vida, algo que probablemente nunca nos llegue, o peor aún, que nos llegara, que Dios nos lo concediera y trajera una gran decepción a nuestra vida. Porque así pasa cuando estamos pidiendo lo que no conviene. Cuando estamos pidiendo lo que no conviene, el Señor no nos lo da. Y si nos lo va a dar, pues nos va a dar para que entendamos la decepción que puede ocasionar algo que no necesitábamos y se lo estuvimos pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y cuando vemos esa reprensión, ¿verdad?, de Santiago, como que nos quedamos un poquito asustados, pero yo quiero que leamos en Romanos 8, 26 y 27, no sé, hermano Josué, si me ayuda a leerlo, Romanos 8, 26 y 27, porque sí, dice Santiago, hay que pedir como conviene. Y dice uno, pues, ¿qué es lo que conviene? Adelante, mi hermano. Amén, dice. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo a los romanos, hermanos? ¿Sabemos lo que conviene? Muchas veces no. Pero el Espíritu que escudriña los corazones, el Espíritu de Dios está escudriñando el corazón, lo más profundo, lo que no solamente está en la superficie, no lo que conviene a nuestros deleites, sino lo que conviene a lo más profundo de nuestra vida, y Él intercede por nosotros. Entonces, frente a esa provocación, bueno, más bien a esa reprensión, ¿verdad?, de Santiago, digo, ay, híjole, cada vez que vamos a orar, Señor, no voy a orar yo por algo que no conviene, ¿qué hago? La respuesta, ¿verdad?, ahí nos la da el apóstol Pablo. El Espíritu intercede por nosotros porque sabe de las cosas que tenemos necesidad. Qué promesa tan maravillosa, hermanos, el saber que cuando el Espíritu intercede por nosotros y nosotros logramos conectarnos con el Espíritu de Dios, con su voluntad perfecta para nuestra vida, entonces sí, pedimos y se nos es dado. Cuando pedimos como no conviene, probablemente no recibamos, o cuando recibimos es incluso peor. Pero cuando el Espíritu Santo intercede y nosotros nos unimos en ese mismo clamor y en esa misma necesidad de Señor, quiero pedirte lo que tú sabes que yo necesito. Es cuando recibimos. Y hermanos, la siguiente palabra, ¿verdad?, buscar. No es suficiente el pedir. El pedir es una acción que hacemos nosotros en sumisión, en espera de alguna manera, pero el buscar es una acción que nosotros necesitamos levantarnos y emprender. Entonces, una vez que ya hemos pedido, necesitamos levantarnos para buscar, necesitamos levantarnos de nuestro lugar de oración y salir a buscar. Qué importante es acompañar, hermanos, la oración de fe con una acción de fe. Y dice el Señor Jesús que el que busca,
va a encontrar. Y es una promesa que Él nos hizo. Es una promesa que va acompañado de ese requisito, ¿verdad? Es el pedir, pero está también el buscar. Y esa acción de buscar te corresponde a ti y me corresponde a mí. El levantarnos, el empezar a idear y permitir que el Espíritu Santo nos vaya guiando hacia dónde ir. Y necesitamos su ayuda. No solamente para pedir como conviene, sino para levantarnos a buscar, para levantarnos a salir a buscar. Y qué fácil es, hermanos, buscar y no encontrar. Es muy fácil. Nos pasa, y nos pasaba a lo mejor más antes, pero sigue sucediendo, que las mamás tienen ahí un sexto sentido para encontrar todo. Y ellas saben, desde la cocina, ellas ya saben que el muchacho está buscando, pero sin ganas de encontrar. Y mamá, ¿dónde está tal cosa? Ahí está, ¿quién sabe? No, aquí no está. Y la mamá casi que la puede ver. Ahí está arriba y enseguida del de este y abajo de la. No, aquí no está. Ahí voy. Llega la mamá y lo primero que hace, agarra, aquí está. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí les llegó a pasar? ¿Por qué nos pasa a veces que buscando no encontramos, hermanos? ¿Por qué nos pasa que estamos desperdiciando el tiempo buscando cosas que a lo mejor están enfrente de nuestra vista y no podemos verlas? Y realmente, hermanos, necesitamos detenernos a reflexionar. ¿Qué es lo que sucede en nuestra mente? ¿Qué es lo que sucede en nuestro corazón? ¿Por qué no vemos las cosas que estamos buscando aunque las tengamos enfrente? Hermanos, y es que muchas veces vivimos distraídos. Seguramente cuando tú andabas buscando eso que no encontrabas, tu mente andaba pensando en mil y un cosas. Tu mente estaba distraída acá, en allá, a lo mejor tenías la tele prendida y estaba haciendo como que buscabas, y entonces tiene que venir la mamá que no estaba viendo la televisión, que trae la misión así concreta, y en lo que uno estaba ahí distraído o escuchando música, lo encuentra. Y es importante, hermanos, entender cómo sucede y cómo debe ser la búsqueda por lo que Dios quiere que encontremos en nuestra vida. Debe ser una búsqueda enfocada, debe ser una búsqueda que suspende, apaga o mutea todas las demás distracciones, porque déjame decirle que la acción del enemigo, los ataques del enemigo, no es como las películas de terror, ¿verdad? No es los demonios brincándote en una casa. El enemigo ha entendido que la mejor manera de atacar la iglesia de Cristo Jesús es distrayéndola, es distrayéndonos. Y todo en este mundo, hermanos, está diseñado para robar nuestra atención. Hay tanto dinero invertido en ver cómo sostiene la atención las cosas que producen dinero a otras personas. Nuestra atención le está dando dinero a otras personas y entonces se convierte en una máquina de cómo le robamos la atención a las personas. Y nosotros como cristianos, hermanos, necesitamos de una manera redoblada entender que esa atención, hermanos, necesitamos nosotros tenerla enfocada en lo que estamos buscando, o de lo contrario nunca vamos a encontrar. Tenemos tantas cosas, el mundo llega con nosotros y nos ofrece algo que nos va a distraer. Y pensamos, no, es que eso yo lo quiero, eso a mí me distrae, es algo que yo necesito, es algo que yo quiero. C.S. Lewis reflexionaba, hermanos, acerca de los deseos y tenía una frase que decía: parecería que nuestro Señor no encuentra nuestros deseos demasiado fuertes, sino muy débiles. Somos criaturas mediocres, jugueteando con la bebida
y el sexo, la ambición, cuando se nos ofrece el gozo infinito. Como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de lodo porque no puede imaginar lo que significa una invitación a vacacionar a la orilla del mar. Somos demasiado fáciles para sentirnos satisfechos. Y el enemigo lo sabe, hermanos. El enemigo sabe lo fácil que nos distraemos, lo fácil que es que nos ofrece cualquier cosa y nos distraemos de nuestra búsqueda, de estar en oración. Y cuando nosotros nos levantamos y vemos, pues yo ya tengo mucho tiempo buscando tal cosa, yo ya tengo mucho tiempo orando por tal cosa y no ha sucedido. Deberíamos detenernos y preguntarnos, ¿es algo que realmente quiero? ¿Realmente lo quiero? Porque si realmente lo quisiera, no Dios me lo hubiera dado ya. Lo he estado buscando con una búsqueda enfocada, o solamente allá cuando me acuerdo, se me viene a la memoria y hago una oración rápida por aquello que quiero ver en mi vida, por aquello que quiero ver en mi familia, por aquello que quiero ver en mi lugar de trabajo, en mi compañero, en mi pareja, en mis hijos. Hermanos, necesitamos entender que hay cosas que queremos, que cuando el corazón, la mente se fija en algo, eso se vuelve en una búsqueda enfocada. Y el enemigo nos intenta todo el tiempo de que las cosas que Él nos ofrece se conviertan en nuestro deseo para tenernos distraídos. Ahí está la trampa, hermanos. Nosotros venimos aquí a la iglesia y escuchamos que Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Salimos de la reunión, ¿verdad? No, sí, ya está, yo sé lo que debo hacer. Pero salimos y empieza la semana y el enemigo nos ofrece algo que nos roba la atención, que no nos deja seguir pidiendo, que no nos deja seguir buscando, que no nos deja seguir llamando. Y en esa distracción nos perdemos. Y es en esa distracción pasan las semanas y luego los meses, a lo mejor quizá los años. Y pensamos que queremos aquella cosa por lo que estamos orando, pero en realidad no la queremos, porque por cualquier cosa nos distrae. Que le pidamos al Señor que Él nos vuelva como los caballos, ¿verdad? Que le ponen a los lados algo en los ojos para que no se esté distrayendo, para que pueda tener una visión fija hacia dónde va. Podríamos pensar, hermanos, que eso es fácil. Pedid y se os dará. Pero, hermanos, la oración no es fácil. El buscar no es fácil. Fácil es distraernos. Fácil es entretenernos con otra cosa. Fácil es olvidarnos de los deseos y el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Necesitamos estar dispuestos a pedir en oración y después buscarnos y levantarnos, hermanos, con una convicción de no detenernos hasta encontrarlo. Y muchas veces lo que sucede es que lo que encontramos se encuentra detrás de una puerta grande, imponente, que decimos: no, mejor yo, ya ni para qué me acerco a esa puerta, ¿verdad? Y a lo mejor sí hemos logrado pedir, a lo mejor sí hemos logrado buscar, pero llega el momento de que hay que tomar valor para ir y llamar a esa puerta, y como que nos tiemblan las piernas, como que no logramos reunir el valor, el coraje que se necesita para llamar. Y hay una promesa, es la misma promesa de decir sí y amén en todo lo que el Señor ha dicho, y que si pedimos, recibimos, y que si buscamos, encontramos, y que si llamamos, se nos va a abrir. Pero, hermanos, cuando vemos la puerta, algo entra en nuestro corazón. Hay una duda, hay un temor, hay un sentimiento de que no soy digno, de que no merezco, de que esa puerta a lo mejor no, y qué tal si sí se abre. A veces hasta el mismo miedo a que sí se abra la puerta y no saber qué encontraremos allá nos asusta. Pero, hermanos, en Cristo Jesús tenemos esa respuesta y esa promesa
de que al llamar la puerta se abrirá. Que cuando llamamos y cuando nosotros caminamos hasta el punto en donde necesitamos tocar y golpear esa puerta, así como ese amigo, ¿verdad?, que llegó en la noche a la casa de su amigo y empezó a tocar. Y no lo hizo una vez, no lo hizo 2 veces. Quién sabe cuántas veces fueron necesarias, pero el hombre que estaba dormido, que su familia estaba dormida, que quería que esos toquidos terminaran, y finalmente tuvo que levantarse a abrir, porque un hombre afuera que estaba toque y toque y toque y toque. Y eso nosotros necesitamos tener esa convicción en nuestra vida, hermanos. Vamos a pedir como conviene por medio del Espíritu Santo. Vamos a buscar de una manera enfocada, sin distraernos, pero cuando llegue el momento de llamar a esa puerta, necesitamos estar dispuestos a dejar todas aquellas ideas, a dejar todas aquellas paradigmas en nuestra mente que nos impiden acercarnos a esa puerta para llamarla. Hermanos, hay mucho más en Dios para darle de lo que nosotros ya hemos recibido, de lo que tenemos. Hay tanto que Dios quiere darnos y nosotros a veces nos limitamos a nosotros mismos. Pensamos que, Dios no me quiere dar esto. Tenemos una idea, poco a poco se nos va formando una idea de un padre así medio tacaño, así como que llegamos con miedo, cuando en realidad nosotros mismos somos los que no nos queremos acercar a esa puerta. No queremos llamar, no queremos golpear, no queremos a veces importunar. Y cuando Jesús hablaba acerca de la oración, Él usó estos ejemplos que serían muy molestos, muy inoportunos. Una mujer, dale y dale con un juez. Un hombre que toque y toque en la casa de su amigo. Y hermanos, nosotros vemos esa puerta y siempre encontramos excusas para no llamar. Siempre encontramos excusas para nomás hacerle así. No están, vamos, ¿verdad? Que le podamos pedir al Espíritu Santo que Él nos ayude. No todas las oraciones, hermanos, que sean correctas y que estén bien enfocadas en su búsqueda, no todo va a ser siempre que vamos a encontrar, porque Dios se glorifica en nuestra vida de todas las maneras posibles, no solamente de una sola manera. Cuando Jesús pide, ¿verdad?, en el Getsemaní, que fuera pasada de Él la copa, es una oración, es un deseo que Él tenía, pero Él sabía que lo más importante era la voluntad del Padre. Y ahí en esa oración Él incluyó, Señor, no mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Y sabe qué pasó? Que no sucedió. No hubo una respuesta positiva a esa oración. Pero eso no cambió la determinación de Cristo Jesús. Eso no cambió su confianza en el Padre. Porque Él entendía que aún cuando nosotros no recibimos lo que pedimos, aun cuando nosotros pedimos bien y no recibimos, aun cuando buscamos lo correcto y no lo encontramos, aun cuando llamamos y a lo mejor esa puerta no se va a abrir, Dios se glorifica. Para mí uno de los ejemplos también que me sorprende mucho es la muerte del apóstol Pablo. La muerte del apóstol Pablo, encontramos, ¿verdad?, el final del libro de los Hechos. Y es algo así que a mí me deja perplejo, porque el libro de los Hechos nos da una perspectiva desde el punto de vista de los jueces y desde el punto de vista de Pablo. Y los jueces ya estaban de acuerdo en que no había nada que impidiera que Pablo saliera libre. Pero Pablo decide apelar al César. Había esa puerta que él llamó. Había una puerta así muy grande que él no tuvo miedo de ir a llamar, la puerta de ir a hablar con el hombre más poderoso en el mundo en ese momento. Y esa misma acción y esa misma apelación al César fue lo que lo llevó a la muerte. Vemos, ¿verdad?, a Festo y a Agripa, todos en acuerdo de que podrían perfectamente dejar ir libre a Pablo. Pero Pablo decidió pedir esa audiencia con el César. Y cuando vemos todo lo que sucede, ¿verdad?, usted lo puede leer ahí en el libro de los Hechos. Los últimos capítulos del libro de los Hechos es toda la travesía. Pareciera que todo le decía que no debía llegar.
un naufragio, esto, lo otro que pasaba ahí con Pablo, pero él tenía esa idea de llegar y hablar con el César. Y no sé cuántos de ustedes han leído a veces el libro de los Hechos esperando esa reunión, esperando leer qué fue lo que sucedió. Y para sorpresa de todos, no está. El libro de los Hechos solamente termina diciendo que él se reúne con la gente ahí en Roma y les empieza a hablar. No se dice nada si hubo una audiencia de Pablo con el César, ni siquiera dice qué es lo que sucede. Por otras escrituras encontramos que Pablo fue ejecutado, pero no sabemos. Y a mí sí me deja esa duda de saber qué fue lo que sucedió, si pudo hablar o no. Pero yo sé que Dios estaba glorificando en la vida de Pablo hasta el último momento, de este hombre que supo decir: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano, no hay una oración que tú puedas, alguna necesidad en tu vida, algo que tú le puedas pedir a Dios más grande que lo que es el tener a Cristo en tu vida. De lo que el apóstol Pablo pudo entender. Saben que todas las demás cosas, todos los demás títulos y ganancias y todo lo demás que yo pueda lograr en esta vida no es nada comparado con el ganar a Cristo. Y hermanos, eso fue lo que lo guió, eso fue lo que lo mantuvo yendo, no desistiendo de que si había una puerta más grande a la que él podía llamar, él iba a ir, iba a tocarla, iba a llamar. Y sabía que Dios se glorificaba aún sin entender qué es lo que había detrás de esa puerta, pero él tenía esa promesa, él la recibió de parte de Cristo Jesús, y que nosotros podamos vivir nuestra vida siempre creyendo a esa promesa, no dudando de la provisión de Dios, no dudando de su palabra, sino diciendo: Señor, quiero hacer mi parte, Señor, quiero yo ir hasta esa puerta, quiero buscar, quiero dejar de distraerme de todas las demás cosas y poder enfocarme en lo que tú estás haciendo, en este sueño que has puesto en mi vida, en esta visión, en este llamado, en lo que tú has dado para mi vida y la razón por la cual tú me salvaste. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y hacemos un compromiso con el Señor de persistir, de no rendirnos en aquel llamado para el cual Él rescató nuestra alma? Señor, queremos en esta hora presentarnos delante de ti. Decirte: aquí está mi vida, tú tienes contados mis días, mi salud está en tus manos, Señor, y yo entiendo y yo creo con todo mi corazón que tú me has salvado, que tú me rescataste con un propósito especial, único, y quiero obedecer. Quiero, Señor, poder caminar en ello. Quiero que las distracciones de este mundo no sean importantes para mí, sino que pueda mantenerme todo el tiempo caminando y viendo hacia dónde voy y poder encontrarme en ti, Señor. Ayúdanos, porque necesitamos de tu Espíritu Santo para orar como conviene. Necesitamos, Señor, poder cerrar nuestros ojos a todas las distracciones de este mundo, porque por estar distraídos, Señor, en las cosas buenas no alcanzamos las cosas mejores, porque tú nos ofreces tanto y nosotros nos conformamos con tan poco. Señor, quita todo temor para ir y llamar a aquellas puertas que necesitamos llamar, oh Dios, con la promesa en nuestro corazón de que al llamar esas puertas se abren. Que podamos, Señor, dejar ese temor de nuestro corazón, soltarlo y caminar en libertad, la libertad que tú nos has dado en Cristo Jesús.
Yo oro por cada uno de mis hermanos, los bendigo, Señor, porque yo sé que tú les has dado un llamado a cada uno de ellos, algo en su corazón. Tú se los has dado, Señor, y te pido que tú les des la gracia para persistir en oración, en la búsqueda, en el ir y llamar a esas puertas.